En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Recomenzamos las misas en Magnífica Televisión desde Europa, en este caso desde Roma, después de un mes celebrándolas en Estados Unidos, en la parroquia de St. Joseph, en Cowesville, en Pensilvania. Estamos en Roma, en el seminario de los franciscanos de María. Comenzamos dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que suscitas continuamente en tu Iglesia nuevos ejemplos de virtud, concédenos seguir las huellas del obispo San Alfonso María en el celo por las almas, de modo que consigamos su recompensa en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hanananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: He roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó en este lugar para llevárselo a Babilonia, a Jeconías, hijo de Joamín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia. Yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor. Cuando rompa el yugo del rey de Babilonia, el profeta Jeremías respondió al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: Así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confíe la palabra que has profetizado y devuelva a Babilonia, a este lugar, el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hanananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hanananías a todos los presentes: Esto dice el Señor: De este modo romperé el cuello de todas las naciones y el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hanananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: Ve y dile a Hanananías: Esto dice el Señor: Tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: Pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que me sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se los someta. Les entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hanananías: Escúchame, Hanananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza,
Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hanananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me quites de la boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Que sea mi corazón perfecto a tus decretos, y así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadecía de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirles: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabo de leer el relato de la multiplicación de los panes y los peces según el texto del Evangelio de San Mateo, uno de los evangelistas que nos cuentan lo que sucedió. En general, como una norma básica para entender, interpretar la Biblia, los textos no solo tienen que ser leídos en el contexto, es decir, una frase suelta puede dar lugar a confusiones, sino que tienen que ser leídos en conjunto con el resto de los textos, no solamente del Antiguo, sino del Nuevo Testamento, incluidas las posteriores cartas de San Pablo, posteriores a los Evangelios. En este caso, este texto, la multiplicación de los panes y los peces, tiene que ser leído con el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Cuando nuestro Señor va a empezar su vida pública, después del bautismo en el Jordán, Él decide retirarse, dice el Evangelio, que por 40 días al desierto. Bueno, 40 días es una cifra que puede ser real, pero también simbólica. Se usa muchas veces, el concepto 40, se usa muchas veces desde el Antiguo Testamento, la peregrinación por el desierto, por ejemplo. Un tiempo, y un tiempo largo, y allí el Señor se prepara. Dice el Evangelio que en ese tiempo de preparación, ligada a la austeridad de esa preparación,
aparecen las tentaciones, el demonio tentador. Una de las tentaciones, la primera tentación, es, como todas las tentaciones del demonio, muy astuta. Le dice el demonio a Jesús: si eres hijo de Dios, está poniendo un condicional, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Traducido a nuestro idioma, lo que muchos de nosotros le dicen a Jesús: si tú me amas, resuélveme este problema. Y si no resuelves este problema es por dos motivos: o bien no eres Dios, o bien no me amas. Con lo cual, si no eres Dios, no tengo nada que ver contigo, y si no me amas, tampoco. O sea, o me haces un milagro, sobre todo de tipo material, o me haces un milagro o no creo en ti. Esa es una fe falsa, pero este es un chantaje que muchísimos le hacen a Jesús, e incluso se han alejado de la fe porque en un momento dado pidieron y no obtuvieron. No se dan cuenta de que quizá es la forma en que pidieron lo que hizo que no obtuvieran. En cualquier caso, esta es una tentación. Le dice el Señor a Satanás: no solo de pan vive el hombre. No le dice: el hombre no vive de pan. Cuando más tarde enseña a rezar a los discípulos, a petición de estos, dirá: danos hoy el pan de cada día, en el Padre Nuestro. Por lo tanto, el Señor sabe que necesitamos el pan. ¿Cómo no? Si Él también era hombre, y si Él hizo de su liturgia una cena, o de una cena su liturgia. Sabe que necesitamos el pan, sabe que necesitamos las cosas materiales, no solo el pan, una casa, las medicinas, un trabajo digno, el descanso. El Señor eso lo sabe, es un hombre, nos conoce porque es uno de los nuestros. Pero le dice: no solo de pan vive el hombre. ¿Qué tiene que ver este relato de la tentación con el Evangelio de hoy, que es la multiplicación de los panes y los peces? Cuando el Señor le dice a los apóstoles que se habían acercado a decir: tenemos un problema, estamos muy lejos de donde hay una aldea, esta gente tiene hambre, hay mucha gente, a ver qué hacemos. Bueno, el Señor les contesta: dadles vosotros de comer. Muchos interpretan esto, quizá porque, repito, caen en el error de no unirlo con otros textos de la Biblia. Muchos interpretan esto como que la misión de los discípulos, de los apóstoles, son las obras de caridad. Es decir, la misión es dar de comer a la gente, abrir hospitales, abrir escuelas, comedores gratuitos, cualquier tipo de obra social o de caridad. Hay que recordar: no solo de pan vive el hombre. ¿Por qué no interpretamos esto, como muchos lo interpretan, como un previo, un aviso de lo que va a tener lugar después, cuando en la última cena instituya la Eucaristía? Les dio de comer, estaban en una cena, habían comido, supongo que las tradicionales verduras que acompañaban al Cordero Pascual y el pan, es decir, habían bebido vino. Y el Señor después, acabada la cena, les vuelve a dar el pan consagrado ya y les vuelve a decir que beban el vino. El Señor quiere, es una orden suya, no es una petición: dadles, es un imperativo: dad, vosotros, dadles de comer, es una orden. El Señor nos está diciendo que tenemos que tener compasión con el que sufre, de cualquier manera que sufre. Por ejemplo, la soledad es una cosa terrible. Naturalmente, la enfermedad, el no tener trabajo, los refugiados, las víctimas de la guerra, las víctimas de las dictaduras, los que han tenido que huir de su país, cualquier manera en que se sufre. Y el Señor dice: tienes el deber de ayudar. Y sobre esto estableció el examen del juicio final. He tenido hambre, me has dado de comer o no me has dado de comer. Pero uniendo esto con la tentación y con la última cena, el darles de comer no es solo alimenta su estómago, porque no solo de pan vive el hombre. Les está diciendo a los apóstoles: dadles de comer, sí, y alimentad su espíritu, evangelizad, hablarles de Dios. Les está diciendo: hablarles de mí, les está diciendo a los apóstoles: contadles que yo soy Dios, que yo existo,
que yo les amo, que yo he dado la vida por ellos, que hay vida eterna. Dadles de comer su cuerpo, sí, y su alma. ¿O es que en el fondo hemos llegado a perder la fe y creemos que el hombre es como un animal más que solo necesita comer, descansar, tener sexo hasta el día de su muerte? Hemos perdido la fe, el concepto de hombre que nos ha enseñado todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. La fe en que el hombre es un animal que tiene necesidad de comida, pero un animal especial, creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene alma. No solo necesitamos comer, claro que necesitamos comer, claro. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, necesitamos el pan, pero también tenemos alma. Hay que evangelizar, eso es dar de comer. Dar de comer al hambriento no es solo ayudarle a que llene su estómago. Dar de comer al hambriento es hablarle de Dios. Y esta orden, dadles vosotros de comer, entendida en el conjunto del Evangelio, es evangelizar y hacer obras sociales. Las dos cosas. Sin la palabra de Dios, sin darles el alimento de la palabra, de que estamos privando de lo más importante. Porque, como dice un viejo refrán, tú puedes dar a un hombre un pez y le alimentarás un día. Si tú le enseñas a pescar, él será capaz de alimentarse por sí mismo, tendrá dignidad y tendrá peces todos los días. Tú puedes darle a una persona una limosna, debes hacerlo, es tu deber católico hacerlo. Pero si tú le pones en contacto con Dios, probablemente le vas a ayudar a que él mismo salga adelante, a que tenga fuerzas para afrontar sus luchas, sus problemas, sus inevitables cruces. Dadles vosotros de comer, es una orden. Dadles vosotros de comer significa ayudarles en las cosas materiales y evangelizad, hablad de Dios. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, para que termine la persecución que sufren tantos cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los países donde hay delincuencia, grave violencia, uniéndonos a la petición de los obispos mexicanos para que oremos por la paz en su país, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que no tienen trabajo, por los enfermos, por los que cuidan a los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también al Señor por los que nos ayudan y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, enciende misericordioso nuestros corazones en el fuego celestial del Espíritu, tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios ofreciéndose él mismo por medio de ellos como víctima santa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jeremías y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia, le decimos:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste a San Alfonso María, fiel dispensador y predicador de este misterio tan grande, concede a tus fieles recibirlo frecuentemente y alabarte sin cesar al recibirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias,
y me ofrezco a ti como María. Amén.